Y yo quiero hablarle el día de hoy acerca de un pecado que a veces nosotros no lo identificamos. A veces solamente nos fijamos en los pecados carnales y son muy palpables los pecados carnales. Pero déjeme decirle que son más peligrosos los pecados espirituales que los pecados carnales. Porque yo he visto que Dios tiene más misericordia de un carnal, porque no sabe lo que debe de hacer, pero es más difícil un pecado espiritual. Porque al hablar de un pecado espiritual estoy hablando de alguien que ha tratado de vivir en el espíritu. Y a veces no percibimos el porqué de las cosas. Posiblemente no somos fornicarios, no somos adúlteros, no somos ladrones, pero tenemos pecados espirituales. Y un pecado espiritual no nos hace crecer. Una persona que vive en pecado espiritual siempre va a estar aletargado, va a estar detenido, paralizado, nunca va a poder crecer. Yo conozco muchas personas que piensan que el problema es la iglesia y se van a otra iglesia. Otros piensan que el problema es el pastor y se van con otro pastor. Otros piensan que el problema es la esposa y cambian de mujer. Pero en realidad hay un serio problema en la vida de las personas que tratan de vivir una vida espiritual, pero viven en pecados espirituales, y lo peor aún es que no se dan cuenta que están cometiendo pecado espiritual. Así es de que yo quiero hablarle hoy de un pecado espiritual que ha afectado a miles y miles de millones de cristianos en todo el mundo. Pero para esto yo quiero que oremos a Dios. Cierre sus ojos ahí donde está. Ponga la mano en su corazón y repita conmigo: Señor Jesús, te pido en esta hora que des revelación a mi vida para poder entender cuáles son los planes que tienes para mí. Muéstrame en qué estoy fallando. Este año nuevo quiero llegar a la victoria, quiero ir de conquista en conquista, por lo cual te pido, Dios, que abras mi corazón y que me des lucidez para que yo pueda entender tu palabra y ponerla por obra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. La Biblia habla en el libro de Hechos, capítulo 16. Hechos 16, 19. Pero voy a leer desde el Hechos 26, desde el 16. Búsquelo, por favor. Voy a leer desde el 9 para que agarremos un poquito el contexto de lo que quiero decirle. Aquí está hablando Pablo, y Pablo nos habla en la carta a los Hechos y dice en versículo 9: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré y encarcelé a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pero después dice, en el versículo 12, ocupado en esto iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, aquí estaba hablando con un rey, yendo yo por el camino vi una luz en el cielo, sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz
que me hablaba y decía en lenguas hebreas: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. Diga conmigo: has visto y que me apareceré a ti. Note que aquí el Señor Jesucristo le estaba hablando a Pablo y decía: te mostraré, te haré hablar las cosas que has visto, pero también me mostraré a ti en tiempo futuro. Versículo 17: librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Versículo 19. Ahí está la clave de esta enseñanza, de esta predicación. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Diga conmigo: no fui rebelde a la visión celestial. Dígalo 3 veces. 1, 2, 3. Pero tiene que ir de menos a más, ¿eh? Más despacito, luego más fuerte, luego mucho más fuerte. 1, 2, 3. ¿Y sabe que hay muchos rebecos? Dígale que estás te llamas Rebeco. Hoy quiero hablarle de un pecado que está muy palpable en la vida de muchos. El servir a Dios de mala gana. Pastor, ¿sabe que es un pecado servir a Dios de mala gana? No lo sabía, pero hoy lo va a saber. Y se lo voy a demostrar con un personaje bíblico llamado Jonás. Jonás. Jonás fue un hombre que era un profeta, era un judío, se puede decir que legalista en cierta manera, era un judío muy conservador, amaba la palabra, amaba a Dios, pero él llegó a un punto donde él quería hacer las cosas a su manera. Y él llegó a pensar que Dios tenía que hacer las cosas como él quería, porque si no, no estaban bien. Y cuando Dios hacía las cosas como Jonás no quería, Jonás estaba en desacuerdo con Dios. Y si usted lee el libro de Jonás, se va a dar cuenta que Jonás obedeció, pero obedeció de mala gana. ¿Cómo darnos cuenta cuando una persona obedece de mala gana? Cuando usted le dice: quiero que hagas esto, y no lo hace, y después le vuelve a decir: quiero que hagas esto, y lo hace, pero no lo hizo en la primera ocasión, ya lo hizo de mala gana. Padres de familia, ¿me entienden? Cuando usted le dice a su hijo: quiero que me hagas esto, y no lo hace. Hijo, ve a las tortillas, por favor, porque ya va a llegar tu papi para comer. Se hace de la vista gorda. Y ya van a ser las 3 y ve a las tortillas porque va a llegar tu papá. ¿Qué horas vas a ir? ¿No entendiste? Y ahí va el chamaco: dame el dinero, pues, mamá. Y ahí se va. Se fue, obedeció, pero de mala gana. Y así somos muchos cristianos. Obedecemos a Dios, pero de mala gana. Y vamos al libro de Jonás. Vino palabra. Jonás capítulo 1. Me gustaría leérselo todo el libro de Jonás. ¿Está preparado para que le lea todo el libro de Jonás? ¿Me permite leérselo? Pero voy a durar mucho. Mejor lo leo usted en su casa, ¿qué le parece? Y yo le voy a resumir un poquito. ¿De acuerdo? ¿De cuántos capítulos consta el libro de Jonás?
4 capítulos. Yo pienso que si no los podemos aventar. Aquí hay una mujer que me encanta como lee, Lidia. Yo sé que traes un bebé en brazos, pero pásaselo a tu amado porque quiero que des lectura al libro de Jonás. Yo pienso que hay que darle honor a quien honor merece, y un profeta tiene el honor de leer la historia de otro profeta. ¿Ya tienen todos el libro de Jonás? Vino palabra de Jehová a Jonás, ¿hijo de quién? De Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿A dónde se levantó Jehová? Jonás se levantó presto para obedecer a Dios. ¡No! Dios le dijo: ve a la ciudad de Nínive porque tengo una palabra para estos. Y Jonás se levanta a la carrera, y Nínive quedaba para el lado derecho y Jonás se va para el lado izquierdo. ¿Ya lo tienes, Tomás? Bien. Versículo, por favor, 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha sobrevenido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con el gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y le dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas
rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que le haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piedoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad
donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? ¿Qué le pareció la historia de Jonás? Ahora voy yo. Dice el apóstol Pablo que él no se resistió a ¿qué? Lo que le dije que dijera 3 veces. ¿Ya se lo olvidó? Hechos 16. ¿Y qué? ¿Qué está pasando, Dios mío? Esa mente prodigiosa. A ver los de este lado. ¿Y no qué? ¿Y no qué? Y les pregunto, ¿Jonás fue un poquito rebelde a la visión celestial o no? Y bien rebeco que fue. Y aquí hay muchos, ¿sí? Que a veces son rebeldes. Hay algunos cristianos que son calladamente rebeldes, son calladamente desobedientes, o están en un silencioso desacuerdo con Dios Todopoderoso. Diga conmigo, hay algunos cristianos que son calladamente rebeldes, desobedientes, o están en un silencioso desacuerdo con Dios. Hasta ahí. Pastor, yo no soy rebelde. Pastor, yo no soy desobediente. Pastor, yo no estoy en desacuerdo con Dios. Le voy a poner un ejemplo. Una persona rebelde, desobediente y en desacuerdo con Dios es una persona arrogante. ¿Quién es una persona arrogante? Alguien que se tiene que hacer las cosas como él dice. Alguien que escoge lo que le conviene y lo que no, lo desecha. Y qué arrogancia tan grande es imaginar que nosotros, como cristianos, podemos escoger de los aspectos de la voluntad de Dios que tenemos que obedecer. Dios pone 10 mandamientos, pero nosotros decimos, no, yo quiero obedecer yo quiero obedecer y este otro, pero este otro yo no lo quiero obedecer. Qué arrogancia. Hay muchos. El Señor les dice, obedecer a vuestros pastores. Y usted dice, Dios, yo te obedezco a ti, pero a mi pastor yo no lo obedezco. Traer vuestros diezmos, vuestras ofrendas a la alfolía y hay alimento en tu casa, Señor. Yo te quiero adorar, yo te quiero bendecir, sí, con mi canto, con mi oración, pero yo no diezmo ni ofrendo. Eso se llama arrogancia. Ay, pastor, yo voy a la iglesia porque tengo que ir a la iglesia, pero yo no estoy en muchas cosas de acuerdo con el pastor. Así es de que solamente voy a hacer lo que yo siento que es correcto, pero no más. ¿Sabe que una persona que está en desacuerdo con la autoridad está en descontento con ella? Yo me preocupo cuando un cristiano o cuando un miembro de mi iglesia, porque voy a hablar de mi iglesia, bien, escucho, sé de otras personas que dicen, es que él no está de acuerdo contigo en esto. O pastor, no estoy de acuerdo con usted en esto. Qué bueno que me lo vengan y que me lo dijeran, pero qué malo cuando una persona no dice lo que siente. O se lo dice a las terceras o cuartas personas. Y una persona que actúa de esa manera es una persona que está en descontento. Y una persona que está en descontento va a ser una persona sin gozo. ¿Se ha puesto a pensar por qué se ha perdido el gozo en muchos congregantes en una iglesia? Por el descontento. ¿Sí? Recuerdo cuando yo fui pastor, muchos se fueron de nuestra iglesia, que nacieron en la iglesia y se fueron a otra iglesia, y andan deambulando, andan vagando ahí por el mundo. Bueno, por Abasolo. ¿Y sabe por qué se fueron? Porque se fueron en descontento. Ay, ya no voy a la iglesia, Peniel, porque ya la alabanza de ahí no me gusta. A mí me gusta la música de antes. La dulce presencia de Dios está en eso me gusta. Pero ya cuando empiezan, vamos a cantar. No, y se van en descontento. Otros se fueron de la iglesia porque yo me voy en descontento. No. Para mí mi pastor fue el pastor Joel. Pero ya su hijo, yo no tengo nada que ver con este. Y yo me voy para otra iglesia.
Otros se van en desconecto. No, hasta que haya un auditorio bien tapadito y alfombrado, yo me voy a congregar. Mientras yo no estoy de acuerdo. Descontento. Y una persona que vive en descontento pierde el gozo. De verdad. A veces llegamos a creer que el diablo es diablo nomás porque se le ocurrió a alguien ponerle diablo, pero el diablo es diablo y dicen por ahí los jóvenes, el diablo es cochino. Y el diablo lo que no quiere es de que tú puedas ser bendecido. ¿Sabes cuál es el objetivo principal del enemigo? Robarte el gozo. Sí. Al diablo lo que le interesa es de que tú seas una persona llena de dolor, llena de tristeza, llena de odio, llena de resentimiento, que no disfrutes verdaderamente la vida en Cristo. Sí, el diablo es lo que quiere. Yo a veces he llegado a pensar y he llegado a creer que al diablo no le importa tanto tu salvación, sino le importa hacerte la vida imposible, de cuadritos. ¿Y qué hace el diablo? El diablo te empieza a poner los ojos en las cosas de la tierra, empieza a ponerte los ojos en las cosas que tú quieres, que tú debes de pensar, que él cree que debes de pensar, más bien lo que él quiere que debes de pensar, para que el gozo se empiece a apagar. Qué terrible es estar en un lugar donde no deseas estar. Qué terrible es obedecer a una autoridad que no amas. Qué terrible es estar con una mujer o con un hombre al cual tú no amas. Y eso pasa. A veces decimos que amamos a Dios, pero no lo amamos en realidad. Porque el Señor dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Pero una persona que no ama los mandamientos, que no guarda los mandamientos, no ama a Dios y nos engañamos. Por eso las personas se van desfortalecidas, desmotivadas, desalentadas y mueren en el mundo. Vuelven atrás. Qué triste es cuando un cristiano vuelve atrás a las cosas de antes. ¿Sabes por qué? Porque el gozo se perdió. La Biblia dice que el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Y una persona que ha perdido el gozo, perdió la fortaleza. ¿Qué es la fortaleza? La fuerza, la protección, la cobertura. Por eso el diablo quiere que pierdas el gozo. Porque el diablo sabe que un cristiano sin gozo es un cristiano desprotegido, abandonado, desamparado. Y es presa fácil. A veces pensamos que no pasa nada por estar en desacuerdo con una cosa en nuestra congregación, o con nuestras autoridades, o con Dios. Pero tiene mucho problema. No, pastor, es que yo no estoy de acuerdo con usted en esto. En lo demás sí estoy de acuerdo, pero solamente esto no me gusta. Y pensamos que no hay un problema, pero hay un serio problema. Muy serio problema. Porque ya hay una raíz de amargura. ¿Cómo llega la amargura cuando hay un descontento? ¿Cómo llega el descontento cuando hay un desacuerdo? ¿Y cómo llega el desacuerdo? Cuando llegamos a pensar que nosotros somos iguales que Dios. Eso pasó con Jonás. Si usted lee la historia, Jonás fue un hombre que llegó al éxito, pero no disfrutó de él. Qué triste es llegar al cielo y no disfrutar la esencia de ser un cristiano aquí en la tierra. Qué triste. Qué triste es llegar al cielo viviendo en esta tierra con una mente de orfandad. Qué triste. Y hay muchos cristianos que están así. Muchos ya se fueron, ya no están. Pero usted está aquí. Y Dios quiere que usted entienda el día de hoy que no está en lo que usted anhela, ni en lo que usted piensa, ni en lo que usted desea. Está simplemente en obedecer a Dios. Dios le dice a usted, quiero que hagas esto, esto, esto y esto otro. Todo lo que está en la palabra tienes que hacerlo. No hay ninguna cosa en la palabra que Dios no quiere que usted la haga. Si Dios escribió algo en su palabra es porque se debe de hacer tal como Él quiere. Pero a veces nosotros queremos hacer las cosas que Dios quiere tal como nosotros pensamos que deben de ser. Ay, Dios, tú me dijiste que tratara a mi esposa como vaso frágil,
Pero si tú supieras la vieja que me tocó, a esta no hay que tratarla como vaso frágil, sino como chancla vieja para que entienda. Pero Dios le dice al varón, varón, tú tienes que tratar a tu esposa como vaso frágil, sea como sea. Pero no. La mujer tiene que estar sujeta a su marido. No. Pero yo ves que marido me tocó. Tenemos que entender que cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, tenemos que quitar esa arrogancia. A veces somos así, pensamos que Dios es como el mundo. Y llegamos a un trabajo y, oiga, yo sé hacer esto, yo sé hacer aquello. Yo necesito una persona como tú, un todólogo. Aquí está el trabajo. Pero si usted quiere que yo trabaje con usted, usted tiene que entender que yo solamente trabajo semana inglesa. Yo los sábados no trabajo porque soy adventista. Yo solamente trabajo de lunes a viernes y mi horario es de 8 de la mañana a 3 de la tarde, con 2 horas de comida. Si no, yo no trabajo. Y a veces pensamos que si es Dios, Dios, yo te voy a servir, pero con esta condición. Dios, yo te voy a servir, pero solamente en esto y en esto otro. Pero en esto otro no te voy a servir. Deuteronomio 6:5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ay, Dios, yo te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, pero mis fuerzas las dedico a mi trabajo. 6 días trabajará el hombre, pero el séptimo descansará. Ay, Dios, ¿yo cómo voy a descansar el día domingo si es el día más bueno de mi trabajo? Yuhu. Dígale al que está a su lado. Ay, ay, ay. Qué arrogancia tan grande es imaginar que podemos escoger los aspectos de la voluntad de Dios que nosotros vamos o que debemos obedecer. Si Dios ha estado repitiéndole una o dos ocasiones, es porque nosotros nos hemos resistido a ser enviados. Jonás cometió un pecado. Sirvió a Dios de mala gana. Si usted lee la historia, obedeció. Jonás obedeció, pero obedeció con una mala actitud. Jonás había oído la voz del Señor, había recibido la revelación, sabía qué tenía que hacer, pero tenía un problema, Jonás. Estaba en total desacuerdo con Dios. Lo podemos ver en Jonás capítulo 1 del 1 al 3. Como muchos cristianos, sabemos lo que tenemos que hacer. Hemos recibido la revelación de parte de Dios. Mire, si Dios lo puso en esta iglesia, lo puso en una iglesia donde tiene una visión. Cada iglesia tiene diferentes visiones o formas de trabajar. ¿Y sabe por qué mucha gente se va de una congregación donde Dios lo puso? Porque no le gusta la forma de trabajar de esa congregación y se va a otra iglesia. Dios no se equivoca. Alguien me dijo en una ocasión, ay, pastores, que la iglesia de usted, todos tienen que ser acelerinos. Porque usted es acelerino. Pero yo soy pasiflorino. Y yo me voy a ir a buscar un pastor pasiflorino. Sí. Porque en esta iglesia, nuestra visión es alcanzar almas para Cristo. La visión de esta iglesia es de que usted pueda ser un discípulo, de que usted tenga una célula, de que usted discipule a otras personas, de que lleve gente al encuentro. Esa es la visión, de que usted predique la palabra de Dios, de que usted sea un cristiano que haga su devocional todos los días, que ore a Dios todos los días, que ayune, que sea un guerrero en el mundo, en el plano espiritual. Pero como muchos no están de acuerdo con la visión de la iglesia, se van a otra congregación. Y déjeme decirle que una persona que se va a otra congregación donde Dios lo puso, está en desacuerdo con Dios. Sí. Yo caí en el error como pastor, donde llegué a pensar que muchas personas que venían de otras congregaciones a nuestra iglesia era porque posiblemente tenían un pastor malo, pero no fue así. ¿Y por qué viene? Recuerdo que una vez llegó un hombre a la iglesia y pastor,
esta es la iglesia que Dios me puso en visión. ¿Cómo? Sí, ay, pasó. Yo cuando llegué, vi la iglesia y sentí un ambiente, sentí que mi cuerpo se estremecía. Y cuando me senté en la silla y lo vi a usted predicar, vi que un ángel se le apareció atrás de usted y le puso una corona a usted y wow, un resplandor sobre usted. Usted es mi pastor. Y ahí está el pastor todo creído. Ay, ¿de verdad, hermano? Sí. Wow. Y hasta llegaba yo a mi casa y decía, mujer, no me toques porque se puede ir la esencia. Y después, esos hombres, ¿cómo llegaban? Se iban. ¿Por qué? Porque el problema no era la iglesia. Porque el problema no era el pastor. Porque el problema era Dios. Porque una persona que está en descontento con Dios, es una persona que tiene un problema. Y el problema es Dios. Es que tienes que casarte, hermanito. Otra vez el pastor va a empezar la burra al trigo. Es que no me quiero casar, ya para qué me caso, ya estoy viejo. Y no se casan. El problema no es con el pastor. ¿Con quién es el problema? Porque Dios fue el primer, él celebró la primera ceremonia con Adán y Eva de matrimonio. Ay, es que yo no quiero ser discípulo, yo solamente quiero ser congregante en la iglesia. Puede ser congregante. Una vez me dijo un hombre sabio, mira Daniel, a tu iglesia van a llegar dos tipos de personas. Y uno de ellos van a ser los congregantes, y no, por más que tú quieras hacerlos discípulos, no van a ser discípulos. Y qué terrible es estar en una iglesia donde es una iglesia de discipulado y es un congregante. Qué difícil va a ser para eso, para ellos eso. Cuando Jonás oyó la voz de Dios, ¿sabe qué fue lo que hizo? Huyó en dirección opuesta. La razón que tuvo para irse, tal vez fueron argumentos como el temor de los ninivianos, porque la ciudad de Nínive era una ciudad peligrosa. El pueblo judío consideraba la ciudad de Nínive como una ciudad peligrosa, llena de maleantes, de pervertidos. O posiblemente Jonás tenía prejuicios en su corazón en contra de ellos, porque ellos eran gentiles y no tenían temor a Dios, no tenían ningún respeto a Dios. O posiblemente fue porque Jonás tenía una falta de compasión. Y lo mismo pasa con nosotros. A veces nosotros, en lugar de obedecer la voz de Dios, nos vamos hacia el lado opuesto. ¿Por qué? Porque hay argumentos a nuestro favor. O porque hay razones. Razones obvias, no, es que yo no quiero servir al Señor de esta manera porque no me gusta. Pero aquí no es de que te guste. ¿Sabes? La palabra de Dios no te da opciones. Te da enseñanzas. No para que tomes una opción, para que obedezcas. Dios no te dice, mira, si quieres ser marido de una mujer, puede ser, si no, no hay problema. No. El Señor le dice al hombre, marido de una sola mujer. Dios no anda por las ramas como muchos. Él dice que tú sí seas sí, que tú no seas no. Escoja a quién servir. Él así es. Él es claro, conciso. Él dice que el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama. Pongo delante de ti dos caminos, la vida o la muerte. La bendición o la maldición. La salud o la enfermedad. Escoge qué camino escoger. Él te lo dice bien claramente de Deuteronomio 28. La bendición por obedecer y la maldición por desobedecer. Pero el diablo te hace creer, no, mira, tú puedes servir a Dios a tu manera. Cuando no es así. Los veo muy callados. Dígame. De perdiz, dígame para que me motive un poquito.
Jonás tuvo sus razones para no obedecer a Dios. Pero mire, aquí no entra esto con Dios. Porque tú no eres más sabio que Dios. Yo no soy más sabio que Dios. Nunca vamos a poder hacer razonar a Dios. Y Jonás decía, Dios, ubícate, entra en razón, Dios, por favor. ¿Cómo voy a ir a Nínive a predicar? ¿De qué pueblo es? Y ahí estamos nosotros, ¿no? Dios, entra en razón, entiende, soy un pasiflorino, soy un congregante. Yo soy yo. Y Dios te está hablando a través de tus autoridades, haz esto, haz aquello. No, Dios, pero es que no es así. Y a veces nos estamos cuidando del diablo cuando el diablo debe de cuidarse de nosotros. ¿Sí? Porque a veces el diablo es más obediente que nosotros. Ay, pastor, ¿cómo puede creer eso? Sí. Dios le dice, no me toques a mi hijo y no lo toca. Solamente doy chance que hagas esto y lo hace. Si tú lees la Biblia, la historia de Job, Dios se lo dijo a Satanás, ve y tócale todo, menos toque su alma y su vida. Y no lo tocó. Y Dios te dice a ti, ve y no hagas esto. Y lo haces. Y ahí andamos ahí el diablo. Que el diablo te tema a ti por más rebeco que eres. Sí. Santo Dios. Más silencio. Dígame. Dios le dio a Jonás una segunda oportunidad. Diga conmigo, Dios se glorifica en lo imposible. Aunque algo parezca imposible, Dios puede usar eso imposible para glorificar su nombre. Mire, a veces queremos hacer las cosas posibles en un plano espiritual, cuando Dios quiere que usted haga las cosas imposibles para usted. No dice la palabra que al que cree que todo le es posible. En otras palabras, aquello que era imposible, ahora ya es posible. Pero a veces no le creemos a Dios. Y solamente creemos en nuestras fuerzas. Ay, es que yo no puedo, Dios. ¿Cómo voy a tener dominio propio sobre este animal que me tocó como marido? Porque a veces las mujeres tratan a su esposo como animales. ¡Hey, tú! Ya saben cuándo voy, ¿verdad? ¿Y qué terrible es eso? Aquí estamos. Diga conmigo amén. Diga conmigo amén. Dios quiere glorificarse en lo imposible. Dios puede usarlo a usted. O Dios puede hacer algo cuando a usted le parece imposible. El libro de Jonás es un libro de victoria. Diga conmigo, es un libro de victoria. Aunque ¿sabe qué? Jonás no disfrutó tanto de su propio testimonio. En estos dos, si usted se da cuenta, por eso quise leer los 4 capítulos del libro de Jonás. Y en los 2 primeros capítulos vemos a un Jonás que hizo lo que no debía hacer: huir de la presencia de Dios. Pero en los siguientes capítulos, en el capítulo 3 y en el capítulo 4, Jonás hizo lo que debía de hacer, pero con una actitud incorrecta. A ver, vamos a ver si estamos al pendiente. Juanito, ¿qué le dije que en el libro del capítulo 1 y el capítulo 2 de Jonás, qué hizo Jonás? Hizo lo que no debería de hacer. Y en el capítulo 2, en el capítulo 3 y en el capítulo 4, Luis, ¿qué hizo Jonás? Hizo lo que debería de hacer, ¿pero de qué? De una mala actitud, con una actitud incorrecta. En otras palabras, una persona que hace lo que debe de hacer en una actitud incorrecta es una persona que se le considera un perdedor. ¿Por qué no podemos disfrutar la victoria? ¿Por qué no podemos ser victoriosos?
¿Por qué el año pasado no pudimos ganar batallas y estamos con la misma batalla? No vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque somos perdedores. A pesar de que obedezcamos, pero si obedecemos de mala manera, somos perdedores. Ahí va Panchito y Panchita al altar. Wow, hasta que te decidiste casar, Panchito. No me decidí, me obligó el pastor. Daba duro y dale todas las predicaciones. Me caso nada más por obedecer. ¿Va a obtener alguna victoria en su matrimonio? Ninguna. Va a terminar igual, siendo un perdedor. Porque una persona que obedece a Dios de mala manera o con una mala actitud sigue siendo un perdedor. Ahora se da cuenta por qué no ha podido conquistar. Ahora se da cuenta por qué su matrimonio está patas para abajo. Ahora se da cuenta por qué su vida espiritual no puede progresar. Porque obedecemos, sí. La bendición no está en la obediencia parcial, sino está en la obediencia total. Yo te voy a obedecer, yo si tú solamente me mantienes sanito y coleando. No. En todo momento tenemos que aprender a obedecer a Dios. Dígale al que está a su lado, Jonás. Fíjese bien. Yo le pregunto, ¿Jonás tuvo éxito en la encomienda que Dios le dio? ¿Sí o no? Sí. Dice la palabra que Dios mandó a Jonás a ir a Nínive a predicar que el pueblo iba a morir. ¿Qué hizo el pueblo? Y le pregunto, ¿cómo recibió la noticia Jonás del pueblo de que el pueblo se había arrepentido? ¿Con gozo? No, todo lo contrario. Aún hasta el éxito de Jonás hizo sentirse en él un fracasado y se enojó. Dice la palabra que Jonás se enojó en gran extremo. Y muchos cristianos, así estamos. Llegamos al éxito, hicimos la obra de Dios, como Él quería que la hiciéramos, pero nos sentimos enojados con Dios. Dios, es que yo no quería que fuera así. Ahí estamos orando por nuestro hijo. Padre, yo te pido que salves a mi hijo, por favor. Haz la obra. Y de repente al chamaco le pasa algo. Y llega el chamaco. Ay, mamá, que choque. Y ahí vamos con Dios. Pero antes de que vayamos con Dios, mamá, ahora sí ya entendí. Me arrepiento de todos mis pecados. Pero le pido perdón a Dios, por favor. Ya no vuelvo más. Mira nomás cómo me hizo el mundo. Y ya, el muchacho se salva. Y la mamá se enoja con Dios. Porque Dios le llamó de esa manera. Yujú. Ay, Señor. Dígame, por favor. Déjeme decirle algo bonito. Dios tiene sentido del humor. ¿Sabe usted eso? Dios tiene sentido del humor. Escogió a un judío conservador para que se fuese una ciudad odiada por los judíos. ¿Por qué? Porque era la ciudad de los opresores. Era una ciudad cruel. Y Dios así es. Dios te escoge a ti para que vayas a hacer lo que tú no quieres hacer. ¿Qué sentido del humor tiene Dios? Qué bonito es Dios. Por eso Él te dijo bien claramente, pero no lo entendías. Antes ahí ibas a donde tú querías, pero ahora vas a ir a donde tú no quieres ir. Qué buen sentido del humor tiene Dios. Dele un aplauso a Jesús por su buen sentido del humor. ¡Aleluya! Jonás tenía una actitud crítica.
de una persona religiosa hacia los gentiles y hacia los inmundos. Y muchas de las veces, amados, nosotros sacamos nuestras propias conclusiones. Y las conclusiones que nosotros tomamos son completamente opuestas a las de Dios. Llegué a la conclusión de que a Dios se le tiene que servir como yo pienso. El diablo te hace creer eso. El diablo te quiere hacer llegar a conclusiones personales y decirte, ahora entiendo, saqué la conclusión de que tengo que servir a Dios a mi manera. Y estoy bien. Pregúntate si estás bien, ve a la palabra. ¿Sabes por qué muchos cristianos, porque no puedo llamarlos cristianos, no hacen su devocional? Porque no quieren ser confrontados con la palabra. Sí. Platicaba con una persona y decía, ¿cómo está? ¿Cómo está fulano de tal? Pues no, muy bien, pastor. ¿Qué tiene? No, pues es que hay cosas que, pues no sé qué onda. Hay muchos cristianos que le andan haciendo más caso al internet, a los falsos profetas. ¡Ay, ya me metí en un rollo que tengo que meterme! ¿Sabe que el internet está lleno de falsos profetas? ¿Quién es un falso profeta? Aquel que habla a espaldas de una autoridad. En 1 Corintios capítulo 14 dice que un profeta se somete a la autoridad de otro profeta. Y una persona que habla a las espaldas de un siervo de Dios es un falso profeta. Es un falso maestro. Y ahí andan muchos haciéndole caso. Llega uno bien preocupado, ay, pastor, yo no sé qué me está pasando. Es que ya tengo duda de tantas cosas. ¿Por qué? Pues ¿dónde andabas? Te metías al internet de seguro, sí, pastor, y pues ya estoy todo confundido. Y le preguntaba, oye, ¿y haces tu devocional? No. No puedo creer que un cristiano no haga su devocional, pero sí se tenga el tiempo para meterse al internet, a las redes sociales. Y ahí anda mandando sus textos bíblicos, ¿ya? Como siempre. Hay muchos que mandan ahí sus textos, pero ellos nunca ni los han leído, solamente porque les salió ahí la imagen en el internet y ahí la ponen y la reparten. Mande un texto que el cual Dios le habló en su devocional. Sí, de verdad. Mira, a mí me llegan todas las mañanas a mi celular, pim, 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 y de mucha gente, textos bíblicos, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay, escúcheme bien, hay algunos textos que ni los leo, porque no me nace leerlos. ¿Y sabe por qué? Porque no tienen el fuego que se necesita. Ay, me gustó ese textito que escuché de fulano de tal, o que lo agarré ahí del internet y ahí lo pongo y lo pego. No, pero hay textos que me brincan. Y estoy ahí ya empezando a borrar algunos, porque solamente llenan espacio. No digo que la palabra de Dios solamente llene espacio, no. Las palabras vacías y huecas. Porque la palabra de Dios es vida. Y hay personas y hay textos que llegan y me brincan. Digo, wow. Y le digo a Dios, Dios, ¿por qué este texto me brincó y este otro no me brincó? Porque depende quién lo envió. Un hombre que vive en integridad. Un hombre que vive haciendo su devocional manda una palabra de Dios. Esa palabra tiene un fuego y un poder consumidor. Pero aquellos que andan viendo pornografía, que andan metidos en chismes, ya agarran un textito y lo avientan. Y habla de santidad. Sed santos porque Dios es santo. ¿Y ellos qué santidad tienen? Ay, nanita, Jonás es esto. Dígale que está a su lado. Ándale. Después diga conmigo amén. Conclusión. Mire, tengo tanto que decirle, pero yo quiero terminar con esto. Es importante que usted entienda algo.
Al no estar de acuerdo nosotros con Dios o con la voluntad de Dios, se estará en desacuerdo con Él. A veces el diablo nos ha llegado a hacer creer, Dios, no estoy de acuerdo contigo, no hay problema, ¿verdad? Pero no, hay un grande problema. Cuando usted no está de acuerdo en lo que Dios le está diciendo que haga, hay un grande problema, y un grande problema. Y si ese problema no se resuelve, ese problema va a terminar en una catástrofe terrible. Cuando Dios le habla a usted a través de la palabra, a través de sus siervos legítimos, porque hay muchos que le hacen más caso al internet que a su pastor. Un hombre estaba en desacuerdo con los cumpleaños. No, es que no se deben de festejar los cumpleaños, pastor. ¿Dónde dice en la Biblia que se festejaban los cumpleaños? Yo le decía, no hay ningún problema. Dice la palabra del Señor que antes de que nosotros naciéramos, Dios nos conoció y nos puso nombre. Entonces hay que celebrar el día cuando nació un profeta, un siervo de Dios, un evangelista, un pastor, celébralo. Y no hizo caso. Le creyó más a los medios de comunicación, a esos falsos profetas que andan hablando mentiras que inventaron los testigos sin Jehová. Porque ellos no celebran los cumpleaños y les andan creyendo a ellos. Y a su pastor no le creen. Hay un grande problema. Al no estar en acuerdo con la voluntad de Dios, estamos en desacuerdo con Él. ¿Y sabe qué va a producir eso? Un espíritu de queja. ¿Por qué hay tantos en la iglesia que murmuran y que critican? Porque están en desacuerdo. ¿Por qué hay tantos cristianos que no hacen lo que deben de hacer? Porque están en desacuerdo. Amados, no solamente nuestros pies deben de seguir la voluntad de Dios, también nuestro corazón. Los pies de Jonás los llevaron a Nínive, pero no su corazón. Tan solo vea esto, el mensaje que Jonás dio no era el mensaje que Dios quería que diera, más bien sí era el mensaje, pero no lo dio completo. Jonás dijo, vaya, en tantos días Dios va a destruir a Nínive. ¿Y por qué no dijo Jonás el mensaje completo? Pero si se arrepienten, Dios va a tener misericordia de ustedes. No lo hizo. ¿Por qué? Porque estaba en desacuerdo con Dios. Usted vio la historia, Jonás terminó esperando el momento, se enojó de una manera tan grande que le entró la cólera a este hombre y todavía se sienta ahí para ver que Dios cambiará de opinión, diciéndole, Dios, tú estás mal, así es de que quiero que se haga lo que yo quiero. Pero qué Dios tan amoroso tenemos, que todavía le pone una sombrita. Y Jonás le da gusto. Ah, ya tengo una sombrita aquí. Y al día siguiente Dios manda un gusanito para que se coma ese arbolito y manda un aire fuerte con un calor intenso. Y Jonás se enoja en gran manera. Y le dice Dios, algo que tú no hiciste. ¿Te enojas porque te lo quité? Imagínate yo que hice a Nínive y tú te enojas porque yo no lo perdoné. Debemos renunciar, amados, en esta mañana al descontento. Debemos renunciar a las lamentaciones y a ese corazón falto de fe y de felicidad. ¿Sabes? El diablo quiere robarte tu felicidad. Yo he pasado momentos bien duros y hay cosas que estoy luchando. Y sabes, tú me ves aquí brincando y no estoy brincando de hipocresía, no corro de hipocresía, no grito de hipocresía. Grito, corro y brinco de gozo. ¿Sabes por qué? Porque hay gozo en mi corazón, porque los problemas no pueden quitarme el gozo. ¿Y sabes por qué no me lo quitan? Porque soy un cristiano obediente de corazón. Pero si yo supiera que en mí hay desobediencia o hay descontento hacia las cosas de Dios, sería un hipócrita aquí brincando.
Y no lo niego que empecé siendo un hipócrita. Porque yo quería que Dios trabajara a mi manera. Pero al paso de tiempo fui madurando. Al paso de los problemas fui madurando. Y Dios me hizo entender de que no es como yo quiero, es como Dios quiere. Tal vez tú tengas muchos años pidiendo a Dios por tu esposo que sea salvo, por tus hijos que sea salvo, y no ha llegado el momento. No es cuando tú quieres, es cuando Dios lo ha determinado. Tal vez estés pasando un problema financiero o emocional o sentimental, no lo sé. Y tú quieres que las cosas se resuelvan como tú piensas. Hay muchos cristianos que dicen, no, es que Dios dijo que me va a bendecir y voy a hacer un negocio, y van y se endrogan en Electra y piden un crédito y al rato los intereses se los comen y están peor. Cuando Dios te dice, traed vuestros diezmos y vuestras ofrendas al alfolí y verás, probadme ahora que yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Tal vez usted piense, ¿y por qué el pastor en este año, fin de año, no habló de primicias? No voy a hablar de primicias, porque usted ya sabe lo que debería hacer. Yo he entendido que Dios habla 1 o 2 veces máximo. Y no más. Porque su palabra tiene un peso de autoridad sobre aquellos hijos obedientes. Sirvamos a Dios, amados, de corazón. No solamente con nuestros pies. Debemos renunciar al descontento para poder llegar a la felicidad. En la enseñanza y en la capacitación que Dios nos da, debemos obedecer. Cuando Dios te enseña algo, es para que obedezcas, no solamente para que tengas conocimiento. Hay muchos que solamente viven del conocimiento, pero no de la obediencia. Déjame decirte que el conocimiento no te va a salvar. El conocimiento no va a romper tus cadenas. El conocimiento no te va a traer salvación, no. Está en el obedecer lo que tú conoces. Ahí está la bendición de Jehová. Por eso dice la palabra, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. ¿Quién dice que un cristiano obediente va a estar lleno de tristeza? Nadie. La Biblia no lo dice. Pero ¿por qué hay tantos cristianos que viven con caras apachurradas y llenas de tristeza, de dolor, de resentimiento? Porque no son obedientes. Porque Dios pide una obediencia total, no una obediencia externa. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Dios debe en esta noche, y Dios puede en este día, desarmar los argumentos y las excusas. Dios puede desarmar la obra de la carne y los pensamientos demoníacos de rebeldía, de desobediencia. Y en esta mañana nosotros debemos de renunciar a esa actitud de crítica y de juicio que nos hace dudar de la visión de nuestra iglesia, que nos hace dudar de nuestros líderes, los cuales Dios nos ha puesto para que nos ayuden, para motivarnos, no para desmotivarnos, para hacernos crecer. ¿Sabes cuántas veces le he dicho a Dios, yo no quiero hablar con esta persona porque qué tal si a lo mejor lo lastimo o se siente mal o se incomoda? Dios no me llamó para hacerlo sentir bien a usted, sino para motivarlo a crecer. La Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina y lo corrige. Yo le enseñé una cosa hace tiempo. Una cosa es ser un padre bueno y otra cosa es ser un buen padre. Y hay muchos padres buenos, pero hay pocos buenos padres. Y un buen padre sabe corregir a sus hijos, sabe disciplinarlos, sabe formarlos. Un padre bueno solamente sabe consentir a sus hijos y hacer que se sientan bien. Pero un buen padre piensa como Jesús. Y te dice, por ese lado no es mejor. Tiene que ser por este. Porque Dios al que ama, disciplina.